Buenas chicos, ¿qué tal? Yo soy Jorge y bienvenidos a un nuevo vídeo de Titanium, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar sobre The Last War, como veis aquí. Aquí tenemos el juego ya, que ya está activo, podemos jugar, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco cómo funciona y demás, ¿vale? Mira, aquí tenéis mi aldeita. Y bueno, vamos a hablar de este juego, ¿vale? Porque en mi opinión es uno de los mejores juegos Play to Earn que tenemos ahora mismo en el mercado. Ya sabemos cómo está la situación actual y la verdad, este juego me parece de los más serios y de las mejores propuestas que tenemos ahora mismo en el mercado, ¿vale? Vamos a irnos a la página web. Bueno, yo os comento, yo estoy dentro del proyecto, ¿vale? No tenía nada que ver cuando yo empecé, ¿vale? Cuando yo entré al proyecto, porque yo entré en la primera fase del proyecto donando incluso a los creadores, ¿vale? Para que pudieran desarrollar el juego. Y por eso tengo un NFT que se regaló a las personas que donaron. Yo en mi caso aporté 0,1 BNB, había distintos rangos de donaciones. Y bueno, entonces por eso tengo uno de los NFT que tengo, ¿vale? Entonces bueno, os voy a contar un poco sobre el juego, os voy a contar un poco mis impresiones, qué tal los primeros días. Llevo ya como una semana más o menos jugando, no sé cuánto exactamente, y la verdad estoy bastante contento y os voy a contar sobre el juego, ¿vale? Si a alguien le interesa pues puede entrar y bueno, si veo que os gusta el vídeo y os gusta el juego, iremos desarrollando estrategias y formas de aprovechar al máximo los recursos, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que los recursos que conseguimos son los que luego vamos a poder vender en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más avancemos iremos consiguiendo recompensas en el PvE y que pronto va a salir el PvP, ¿vale? Entonces tenemos que preparar la aldea. Yo ahora mismo tengo un desastre, tenemos que prepararla y bueno, vienen muchas cosas, básicamente es como el Clash of Clans, así que está muy interesante. Entonces bueno, para empezar, aquí tenemos la página web, ¿vale? Aquí podéis echarle un ojo. Obviamente no hay ninguna recomendación de inversión, tenéis que hacer vuestra propia investigación, ¿vale? Entonces bueno, aquí está todo, tenemos al equipo también. Y llevan ya bastante tiempo activos, ¿vale? Han hecho amas y demás, así que bueno, yo os recomiendo que echéis un vistazo y la verdad, en cuanto a fiabilidad de proyecto y transparencia, me parece muy bueno, ¿vale? Tenemos también el white paper, que le podemos echar un ojo. Obviamente yo ya lo tengo todo estudiado, pero os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Tenemos el token TLW, ¿vale? Que es el token de gobernanza del proyecto y el token que se utiliza en el juego, ¿vale? Y bueno, básicamente la economía está basada en el token, ¿vale? Ahora mismo está en un precio bastante bajo, la verdad. Lo que me parece una muy buena oportunidad para entrar al juego. Todavía está en fase beta, es decir, esto es la beta, todavía no está la fase del PvP, que sale ya en el Q2, que será cuando explote sobre todo el juego. Así que creo que es uno de los mejores momentos para entrar, porque ya os digo, en la preventa del token mismo se compró a 10 centavos y ahora está a 4. Realmente a las personas que están jugando como a mí no nos afecta porque tenemos los personajes y no afecta la recompensa, y a las personas que quieren entrar pues viene muy bien por eso mismo, porque los personajes están muy baratos, ¿vale? Si bien necesitamos mínimo un NFT, ¿vale? Que los tenemos aquí en el market. Yo tengo 2 raros y 1 épico, si no me equivoco. Vale, sí, como veis aquí tengo los 3 NFT, ¿vale? Tengo este épico, Tirau, Agation y Ainur, ¿vale? Que son 2 raros y uno épico. Además tengo esta mascotita que la repartieron. Bueno, ya no se puede conseguir, pero bueno, yo tengo esta mascota aquí para el juego que en breve la implementarán. Entonces, bueno, si bien vemos el marketplace, podemos entrar desde un precio muy bajo, ¿vale? El token, ya os digo, está sobre los 4 centavos. Y si calculamos, vamos aquí a la calculadora, el floor price para entrar, que es un solo NFT, aunque yo os recomiendo que podáis mirar directamente los personajes raros porque están a un precio muy parecido. El mínimo son 750 TLW, ¿vale? Si lo multiplicamos por 0,04, que es a lo que está, son $30 para entrar, que la verdad me parece un muy buen precio, ¿vale? Y ahora os cuento por qué. Como veis, tenemos aquí directamente a personajes raros. Aquí tenemos a este por 750, no sé si estará ya comprado, pero tenemos a otros por 800, ¿vale? Lo cual me parece mucho más rentable entrar directamente por el raro. Y si queréis entrar fuerte, lo máximo son 3 NFT, ¿vale? Por eso yo tengo 3. Entonces, bueno, os cuento un poco sobre el juego, ¿vale? De momento solo tenemos activo el PvE, que es este modo campaña que tenemos aquí, con las aldeas, ¿vale? Y como sabéis, solo se puede jugar con un héroe, ¿vale? Yo de momento voy por el nivel 7, que es este. Que es en el primer nivel que se consigue en recompensa. En este nivel nos dan, yo ahora mismo no lo tengo porque ya yo lo he hecho antes esta aldea, ahora la vamos a hacer, tengo las tropas, sí, vamos a ir haciéndola.
Y os cuento, en este nivel 7 es el primero que se consigue recompensas, ¿vale? Se consiguen $10 en este nivel y mientras vayamos avanzando vamos a ir consiguiendo más, ¿vale? El máximo que se puede conseguir en la campaña son $200, por lo que si entramos con 3 héroes ya estaríamos recuperando la inversión prácticamente, ¿vale? Eso sí, nos va a costar tiempo y esfuerzo, pero bueno, al fin y al cabo es una inversión y todos lo que queremos es sacar el máximo de recursos posible. Eso sí, la economía es muy sostenible, ¿vale? Es decir, no es un juego a nada a corto plazo, sino que es a largo plazo. Quieren hacer un ROI razonable, pero que tampoco sea demasiado, para no... porque quieren un juego duradero y están apostando por el futuro, ¿vale? Entonces, las formas que tenemos de ganar dinero con este juego son el PvE, que como ya os digo es un máximo de $200, lo que se puede sacar si nos pasamos todos los niveles. Y aparte tenemos el market. En el market lo que se va a hacer, porque está ahora mismo en mantenimiento, no os lo puedo enseñar, lo que se hace es vender los recursos de oro y de maná que vamos consiguiendo, ¿vale? Todavía no os puedo decir la ganancia, como ya os digo, porque todavía no he vendido nada, pero si os gusta pues iremos actualizándolo. Y además, una vez que salga el PvP, podremos hacer ataques a otras aldeas y nos atacarán a nosotros, y esos recursos que consigamos son los que podremos vender en el market, ¿vale? Vale, ha sido un F total el ataque, me había dejado 2 arqueras, ha sido una F total y he perdido, pero bueno, ahora hacemos otro ataque si no, porque esto ha quedado un poco triste. Entonces nada, lo que iba comentando. Entonces esas son las formas que tenemos de ganar dinero, ¿vale? Yo en este caso he perdido, entonces no he podido sacar nada, pero si hubiera ganado hubiera sacado 11.000 de cada recurso de oro y de maná. Bueno, ¿qué más? Comentaros. Ya os digo, el juego es muy divertido, ¿vale? Al menos a mí, a los que os guste Clash of Clans y hayáis jugado en el pasado, os va a recordar mucho porque es muy parecido, muy parecido. Tiene hasta incluso las construcciones son muy similares, ¿vale? Y la verdad, está entretenido. A mí me gusta jugarlo y yo todos los días entro, hago mis ataques, recojo recursos, voy mejorando y ya voy por el ayuntamiento al 3, ¿vale? En poco tiempo realmente. Y si queréis acelerarlo, pues podéis usar los TLWE, que vale, que se pasan a través del market, y con eso vais acelerando las construcciones, ¿vale? Mira, por ejemplo, yo le doy aquí a acelerar y por 14 puedo acelerar estos 40 minutos que me quedan. Estos precios se van actualizando según el precio de la moneda, ¿vale? No es fijo en cuanto al tiempo. Como ya os digo, yo estoy dentro del proyecto, ¿vale? He invertido bastante, no sé exactamente deciros por qué, no lo recuerdo, porque yo compré los dos héroes, dos de los héroes los compré en preventa, en el primer lanzamiento que hicieron, y el otro lo tengo por la donación que hice, ¿vale? Como ya os digo. Los TLW, el token lo compré en preventa, ¿vale? En Pixel, que todavía estoy con el vesting, y lo compré a 10 centavos, eso sí estoy en pérdida, pero la verdad no me preocupa porque, ya os digo, confío en el proyecto a largo plazo y estoy apostando por él a largo plazo. Si buscáis un ROI rápido no es vuestro juego, pero si buscáis un juego sostenible a largo plazo en el que juguéis para divertiros y encima estáis ganando dinero, la verdad que me parece una de las mejores opciones que hay actualmente, como os digo. Bueno, si os ha gustado dejad like, suscribiros, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. Chao.